En lo que va del año 2024, dos miembros de la realeza británica contaron al mundo, con poco tiempo de diferencia, que estaban atravesando batallas similares. Hablamos del mismísimo rey de Gran Bretaña, Carlos III, y la princesa de Gales, Kate Middleton. A ella se especula que le detectaron cáncer de colon o de ovarios, y a él otra variante no especificada de la misma enfermedad. Enfermedad que durante mucho tiempo fue tabú, no se nombraba y le es diagnosticada a cientos de personas alrededor del mundo todos los días. Y es que con el cáncer el panorama no parece muy alentador. La Organización Mundial de la Salud advirtió en febrero de 2024 que los casos aumentarán un 77% para el año 2050. La contaminación, los malos hábitos, el sedentarismo, la herencia genética y muchísimos otros factores parecen incidir en estas estadísticas. El imparable avance tecnológico podría ser nuestra mejor arma de cara a ese futuro tan sombrío. En el horizonte aparecen nuevos tratamientos, vacunas y descubrimientos que podrían acercarnos a la tan ansiada cura. Pero no nos adelantemos, ¿es verdad que la humanidad está cerca de conseguir una cura? ¿Qué pesan más, las condiciones genéticas o medioambientales? ¿Desde hace cuánto tiempo que se viene librando esta lucha? Bueno, todo esto va a ser respondido en el video del día de hoy, que se titula El día que comenzó la lucha contra el cáncer. A diferencia de otras enfermedades que han tenido un paciente cero, no se sabe a ciencia cierta cuándo apareció el cáncer en nuestro planeta, porque vale decirlo, es una enfermedad que no solo afecta a los seres humanos, sino que a la mayoría de las especies animales. Por ejemplo, se hallaron rastros de cáncer en fósiles de dinosaurios de 70 millones de años. En el caso de los animales salvajes actuales y prehistóricos es muy difícil estudiar la incidencia, pero sabemos que las mascotas que nos acompañan lamentablemente no están exentas del cáncer. En la humanidad, sin embargo, tampoco resulta fácil establecer un momento en que la enfermedad fue descubierta, aunque sí tenemos algunos indicios. La primera vez que un médico describió síntomas compatibles con el cáncer fue en un papiro, hace aproximadamente 3000 años en el Antiguo Egipto. Se mencionó al primer paciente de cáncer y entre los años 1500 y 1600 a.C. se describieron diversos tratamientos para otros casos también documentados. La mención aparece en el mundialmente famoso papiro de Edwin Smith, un escrito en el que participaron muchas manos diferentes, y se trata de uno de los documentos médicos más antiguos. ¿Y quién fue el fundador de la medicina egipcia? Aparentemente un erudito y autor principal de este papiro, el matemático y astrónomo llamado Imhotep. Sí, el mismo Imhotep en el cual se basaron muy libremente para hacer al villano de la película La Momia con Brendan Fraser y el mismo del meme ese que se usa en las redes sociales. Pero el verdadero Imhotep fue quien documentó 8 casos de cáncer de mama en el Antiguo Imperio, aunque por ese entonces se lo consideraba un mal absolutamente incurable. No fue hasta los tiempos de los griegos que la palabra cáncer apareció como tal. La acuñó nada menos que Hipócrates, el del juramento hipocrático que hacen todos los médicos al recibirse. Él fue el padre de la medicina y escribió que esta enfermedad aparecía por un desequilibrio entre los 4 humores corporales: la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. La palabra cáncer fue elegida porque la dureza de algunos tumores recordaba al cuerpo de un cangrejo. A Hipócrates también le debemos términos como carcinoma y los primeros estudios serios y sistemáticos sobre los tumores. Tal fue el avance a partir de ese momento que sus aprendices continuaron investigando y pudieron diferenciar entre tumores benignos y tumores malignos. Un médico también muy famoso que escribió el primer tratado exclusivo sobre los distintos tipos de tumores fue Galeno. El Imperio Bizantino, que sucedió al Greco-Romano, continuó investigando el asunto y aquellos primeros doctores fueron capaces de descubrir el cáncer de mama como tal y ensayar los primeros tratamientos. En la Europa medieval ya era un problema de salud muy instalado en la sociedad. Un grupo de investigadores británicos del siglo XXI se propuso hace poco analizar cientos de muestras humanas de aquella época y sentenciaron que hasta un 14% de la población habría tenido algún tipo de tumor, y encontraron que de una forma u otra también tenían un procedimiento para tratar estos males. Ante este panorama era necesario encontrar algún tratamiento, y la búsqueda de una cura empezó a tomar forma como uno de los grandes desafíos de la humanidad. Mientras que en Grecia Hipócrates recomendaba dieta, descanso y ejercicio para compensar el exceso de bilis negra, la Edad Media le dio lugar a tratamientos en los que la frontera entre la ciencia y las creencias era muy difusa.
Por esos tiempos los médicos y boticarios preparaban brebajes y ungüentos que hoy nos suenan más parecidos al recetario de una bruja. Aceite de rana, cangrejo en polvo o lengua de lobo podían ser los ingredientes para mantener a raya un tumor. La cosa se puso más seria con los estudios de la anatomía humana en tiempos del Renacimiento, y ni que hablar con la llegada al mundo de Willem Fabricius, el padre de la cirugía alemana. Él sentó las bases de lo que luego serían las intervenciones quirúrgicas del siglo XIX, en las que se tenía en cuenta la observación científica, la esterilización de los instrumentos y el uso de la anestesia. Así, estos tratamientos más invasivos dejaban de ser tan excesivamente dolorosos y en potencia mortales para los pacientes. A William Halsted, a su vez, se le deben las primeras cirugías más complejas, aquellas que buscaban combatir los tumores de raíz. Él fue de los primeros en practicar mastectomías, es decir, la extirpación de las mamas. Esa aproximación radical para combatir el cáncer se utiliza hasta el día de hoy. Pero no solo importaban las cosas que se descubrían para tratar el cáncer, sino también para comprender qué era realmente y cómo se producía. En este punto fue esencial el uso de los primeros microscopios y un par de cerebros detrás de ellos que observaran y comprendieran lo que estaba pasando. Johannes Müller y Robert Remark fueron los primeros en describir el cáncer a nivel celular y entender en qué consistía la metástasis, o sea, la propagación de las células cancerígenas a otros órganos. Al mismo tiempo, distintos profesionales se planteaban una pregunta clave: ¿los factores medioambientales influyen en el cáncer? Por ese entonces casi nada se sabía de los genes, pero en el entorno de los pacientes podía haber alguna pista. Como si se tratara de un ejercicio detectivesco, el cirujano británico Percival Pott, en 1775, investigó los casos entre los desollinadores y sugirió que podría haber algún componente en las chimeneas londinenses que provocara la alta tasa de cáncer de escroto que se observaba en ese grupo de trabajadores. El tiempo le dio la razón. 2 siglos después se confirmó que el benzopireno era cancerígeno y se concentraba tanto en el hollín como en el humo que esa pobre gente respiraba a diario. Por la misma época, el médico italiano Bernardino Ramazzini tuvo la misma inquietud, pero enfocó sus estudios en las monjas y el cáncer de mama, que él atribuyó a la abstinencia sexual. El botánico John Hill, quizás mejor orientado, propuso en 1760 que podría haber una relación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Pero a él lo reivindicaron mucho tiempo después, porque el lobby de las tabacaleras impidió que esta verdad saliera a la luz hasta bien entrado el siglo XX. Se dice que la información es poder, y en este caso, y debido a que estamos hablando del campo científico, obviamente fue así. El empezar a comprender qué era el cáncer permitió que varios científicos comenzaran a descubrir también diferentes formas de atacarlo. La idea de que el origen del cáncer no estuviera afuera, como en el caso de los virus o las bacterias, era inquietante. El científico alemán Rudolf Virchow fue uno de los primeros en proponer una terrible verdad: la clave estaba en las células del cuerpo. Mientras se avanzaba en el análisis de qué generaba esa proliferación descontrolada y letal, el siglo XX presentó los primeros atisbos de esperanza concreta para la humanidad. Ya eran miles los científicos de diferentes ramas en todo el mundo que estudiaban al mismo tiempo el cáncer. En 1915, hace más de 100 años, investigadores de Tokio dieron un paso que, si bien genera una controversia acentuada en nuestros días, fue clave para el avance aceleradísimo que vino después. En el pulcro laboratorio japonés, comenzaron a investigar el cáncer en roedores y otros mamíferos, primero aplicando alquitrán en la piel de los conejos y observando los resultados. Así los animales pasaron a ser piezas claves en la búsqueda de una cura, sin olvidar obviamente que, debido a esto, fueron sometidos a terribles sufrimientos. Y si de controversias morales se trata, ni hablar de cómo se llegó a uno de los primeros tratamientos efectivos contra el cáncer. Fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, involucró la muerte de muchas personas. El 2 de diciembre de 1943, los bombarderos alemanes atacaron a varios buques estadounidenses que estaban amarrados en un puerto cerca de Bari. Allí no solo había tripulantes y soldados, sino también grandes cargas secretas de gas mostaza, un producto químico utilizado especialmente por los estadounidenses para diezmar batallones enemigos y poblaciones enteras. Cerca de 1000 civiles murieron tras el ataque potenciado por aquel tóxico que se expandió por el agua y por el aire. Louis Guttman y Alfred Hillman fueron los científicos encargados de estudiar los efectos de estos gases y se encontraron ante un auténtico eureka.
El efecto del gas mostaza parecía compatible con un tratamiento contra linfomas y cuadros de leucemia. Lo probaron en un paciente y resultó que la aplicación de estas mostazas nitrogenadas lo curaron en 10 días. Lo que en un principio parecía un milagro se convirtió en una de las principales armas que hoy tenemos para combatir el cáncer. De esos primeros experimentos se derivó en lo que hoy se conoce como quimioterapia. Para la otra alternativa de tratamiento actual, la radioterapia, el desarrollo fue más largo y lento. El descubrimiento y desarrollo de los rayos X y la radioactividad se remonta a 1895 y a los avances impulsados por Marie Curie, la química polaca pionera de la radioactividad. Pero recién en 1953, la posibilidad de emitir un haz intenso de partículas permitió empezar a aplicarlo sobre la medicina en general y los tumores en particular. Se creía que esa radiación podía ser muy eficaz para tratar problemas de la piel, y el pronóstico era acertado. El protagonista en esta parte de la historia es quizás el más sorprendente de este recorrido: un bebé de 2 años. Ocurre que Gordon Isaacs se convirtió sin saberlo en el primer paciente en ser sometido a una terapia de rayos. Al pequeño los médicos lo veían sano, pero su madre Helen presentía que algo no estaba bien. Mirándolo a los ojos cuando tenía 7 meses, creyó encontrar la respuesta. Su vista tenía algo extraño y ella misma contactó un centro de oftalmología para tener una segunda opinión. Era 1955 y a Gordon no tardaron en diagnosticarle retinoblastoma, un tumor en ambos ojos. Si era operado con las técnicas habituales, quedaría ciego de por vida. Propuso un tratamiento que nunca antes se había probado en humanos. Para eso, el bebé debía ser hospitalizado durante 6 semanas, anestesiado totalmente, y recibir la descarga de una máquina capaz de emitir 6 millones de voltios, la primera de su tipo en el hemisferio norte. Helen seguramente dudó mucho ante lo que proponía Kaplan, pero terminó aceptando. Y así el pequeño Gordon salvó su vida y se convirtió en el primero de millones de pacientes en ser tratados con terapia de rayos. Por esos años a esa máquina se la llamó el cañón mata cáncer, y es así como nuestra historia vuelve al principio. A la par del avance de la ciencia, la pregunta respecto a los hábitos de vida empezaba a ser más y más incómoda. Irónicamente, estaba en boca de todos el humo del cigarrillo. Tengamos en cuenta que hasta ese momento el tabaco no solo estaba aceptado, sino abiertamente fomentado. La imagen arquetípica de un hombre duro de Hollywood era con un cigarrillo en la boca. Las mujeres del cine norteamericano fumaban como símbolo de sensualidad y a la vez de empoderamiento. Los líderes políticos parecían tener más fuerza cuanto más grande y grueso era su habano. En las calles, hasta los niños encendían su primer cigarrillo antes de usar los pantalones largos. El tabaco era un signo de estatus y sofisticación. Algunos estudiosos supuestamente científicos incluso afirmaban que fumar era bueno para la salud. Si bien desde los años 20 diversos científicos ya señalaban que en realidad el tabaco resultaba nocivo, nadie los escuchaba. Las tabacaleras ejercían un poder enorme que solo pudo quebrarse en la década del 60, con los primeros informes que advertían eso que por muchos años fue acallado. Desde la revista médica británica hasta el epidemiólogo japonés Takeshi Hirayama, la comunidad médica planteó con contundencia que el tabaco causaba cáncer. Y ya no hay dudas. El 11 de enero de 1964, el director de Salud Pública de los Estados Unidos, Luther Terry, publicó un estudio oficial sobre el tema y dejó al mundo entero con la boca abierta. En ese país, más de la mitad de la población fumaba. Fue el puntapié para las campañas en contra del tabaquismo y una toma de conciencia general que hizo reducir drásticamente la tasa de fumadores. Pero, ¿solo basta con tener una vida sana para disminuir las chances de tener cáncer? ¿Hay un costado genético en la enfermedad que también siempre fue tenido en cuenta? Harold Barmus y Michael Bishop recibieron en 1976 el premio Nobel por haber descubierto los oncogenes, es decir, aquellos genes que sufrieron una mutación y tienen el potencial de causar la enfermedad. El panorama era amargo, ya que al parecer el cáncer no siempre es evitable y forma parte del ser humano desde sus orígenes. Entonces, ¿cómo escapar de lo que parece ser una condena? En realidad, poco después del hallazgo de los oncogenes, Stephen Friend y su equipo científico descubrió que también existía al reverso, los genes supresores del cáncer. También se avanzó la teoría de que existen ciertas predisposiciones genéticas para desarrollar la enfermedad. Este descubrimiento es bastante reciente, más precisamente de 1994. En la actualidad, la prevención es el método más fiable que tenemos a mano. Los controles anuales y el seguimiento continuo de cuadros sospechosos parecen la forma de enfrentar a tiempo situaciones que luego pueden llegar a ser
irreversibles. Otra pregunta que desvela la mayoría de las personas actualmente es ¿por qué ciertos tipos de cáncer se hacen más frecuentes en determinados momentos de la historia? ¿Hay más casos ahora que antes? Existe un hecho ineludible: la esperanza de vida se ha extendido, y siendo que el cáncer está muchas veces ligado a edades avanzadas, es lógico pensar que hoy es más frecuente. Hace mucho tiempo era raro vivir más de 45 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer más habitual en la actualidad entre los hombres es el de pulmón, seguido por el de próstata, colorectal, hígado y estómago. En las mujeres lidera el cáncer de mama, secundado por el pulmón, colorectal, cérvico-uterino y de ovarios. Justamente muchos de estos tipos de cáncer pueden ser detectados en un estadio temprano si se cumple el calendario de chequeos médicos. En nuestros días la información está más accesible que años atrás, cuando ver a la típica actriz y cantante argentina Tita Merello llamando a las mujeres a hacerse un PAP era revolucionario. El siglo XXI no habrá cumplido con aquello de los autos voladores o las zapatillas que se adaptan al tamaño de nuestros pies, pero sin dudas el avance tecnológico es sorprendente en otros campos. La medicina, por suerte, es parte de esa transformación constante. Volvemos entonces al comienzo. La noticia de que el rey de Inglaterra y que incluso una de sus nueras tiene cáncer realmente es bastante terrible, porque si ellos, que son las personas más poderosas del mundo, tienen a disposición todos los métodos y todos los médicos que se les ocurran, no están pudiendo luchar contra esta enfermedad, ¿qué nos queda a nosotros, los simples mortales? En primer lugar, como ya mencionamos, la prevención es nuestra mejor aliada. Y otro elemento clave es esperar el desarrollo de avances prometedores que están ocurriendo aquí y ahora. Desde hace poco más de una década se habla de la inmunoterapia, un tratamiento que ayuda al sistema inmunológico a combatir las células cancerígenas. Los ensayos clínicos son muy positivos y están disponibles para pacientes en casi todo el mundo. Hoy por hoy, los anticuerpos y proteínas parecen claves para ayudar a que el cuerpo se active y le haga frente al avance del cáncer. El melanoma, cáncer de pulmón, cabeza y cuello y vejiga son algunas de las variantes de esta enfermedad que pueden ser combatidas con inmunoterapia y buenos resultados. ¿Es posible imaginar una solución que evite enfermarnos, como por ejemplo una vacuna? En algunos casos sí. Desde 2006, Estados Unidos aprobó la vacuna contra el virus del papiloma humano y son en efecto una forma de inmunoterapia. Las vacunas se entrenan al cuerpo para identificar las distintas enfermedades y no es descabellado pensar que se puede aplicar cada vez a más tipos de cáncer. Abren una puerta de esperanza enorme, sí, claro, obvio, pero hay que tomarlo con cautela. En enero de 2024 se extendió por el mundo la noticia de que un ensayo clínico de vacunas contra el melanoma y el cáncer de páncreas estaban teniendo resultados muy buenos. El desafío de crear una vacuna que nos proteja contra algo que se genera y camufla dentro de nuestro propio cuerpo es enorme. Vacunas como la que previene la hepatitis B y ayuda a hacer lo mismo contra el cáncer de hígado y la ya mencionada inoculación para el virus del papiloma humano reduce drásticamente las posibilidades de tener cáncer de cuello uterino. La diversidad de los tipos de tumores y el hecho de que el cuerpo de cada paciente sea un mundo hace pensar que una sola vacuna que prevenga todo tipo de cáncer es, al menos por ahora, una solución inalcanzable. Mientras hacemos este video informativo, alrededor del mundo se desarrollan cientos de investigaciones simultáneas buscando esa cura tan ansiada. Cambiar ciertos hábitos también ayuda. Ya quedó claro que el tabaquismo potencia y mucho las probabilidades de tener cáncer, pero recientemente también se ha propuesto desde la OMS que el consumo de carne roja y procesada aumentaría las chances de enfermar. Las salchichas y embutidos están en la lista de 100 elementos que, junto con el aire contaminado o el plutonio, nos exponen a estos riesgos. De pronto, muchas cosas a nuestro alrededor resultan sospechosas, pero no hay que entrar en pánico. Los avances son auspiciosos y quizás lleguemos a ver algún descubrimiento que lo cambie todo. Quizás no falta mucho para que se pueda dar ese paso decisivo en la batalla y que por fin la humanidad descubra cómo vencer a este enemigo silencioso que nos acompaña desde nuestros albores.